Y los adultos mayores son uno de los sectores más vulnerables a sufrir distintos tipos de violencia. Vamos a ver. Cada mes, el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México recibe alrededor de 125 reportes de violencia en contra de personas de edad avanzada. Es muy frecuente lo que se le conoce como, pues, lo que es la violencia psicoemocional, ¿no? Maltrato, se les infantiliza, se les agrede en su dignidad personal, se les abandona. En la ciudad habitan más de 1.180.000 adultos mayores, y aunque el promedio de vida es de 74 años, desde los 60 años de edad se estima que por lo menos un 40% de este sector sufra alguna discapacidad, detonando los distintos tipos de violencia y que a su vez pueden derivar en problemas como la depresión. Son tipos de violencia que van desde la emocional hasta el abuso sexual. Sin embargo, el más recurrente es el económico o patrimonial. El uso ilegal o no autorizado de sus bienes, de sus propiedades, es fuerte en ocasiones, el despojo de sus casas. Por ello, el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores realiza visitas gerontológicas periódicas a los domicilios de sus beneficiarios, además de brindarles apoyo económico a través de la pensión alimentaria y actividades en los 138 centros de integración. La visión es, ¿tienes algo que enseñar? Ve y enseña. ¿Quieres seguir aprendiendo? Ve y aprende. ¿Quieres participar con tu comunidad? Participa, desenvuélvete de manera organizada. Con imágenes de Liber Rodríguez, Andrea Díaz, 21 Noticias.